Tengan sus Biblias abiertas en Mateo, por favor, el pasaje que nos fue leído. Vengo saliendo de un resfrío fuerte, así que se nota. Pido disculpas por el tono raro. Hoy llegamos al final del Sermón del Monte en nuestro estudio de Mateo. El mejor sermón de la historia, predicado por el mejor predicador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y en este sermón, en su conclusión, Él dijo lo siguiente en el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oremos. Padre omnipotente, Señor bueno, te pido que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para la gloria tuya y para la edificación de nuestras vidas. Permítanos recibir y escuchar tu palabra y que lo que yo hable sea nada más que una exposición fiel a las Escrituras. Por Cristo el Señor. Amén. La semana pasada vimos acerca de la tremenda preocupación de Jesús, acerca de la enseñanza que sus discípulos iban a recibir. Él les advertía de estos predicadores, de estos falsos profetas que iban a venir disfrazados como ovejas, pero que en el fondo eran lobos. Y la semana pasada conversábamos de que el Nuevo Testamento tiene más advertencias acerca de esto, de la falsa doctrina, de una torcida enseñanza. Más advertencias de esto que, por ejemplo, de la persecución, que del sufrimiento hacia la iglesia. Parece que para Jesús y los apóstoles, la falsa doctrina es más peligrosa que los ataques del enemigo y el sufrimiento. ¿Por qué es tan peligroso escuchar predicadores y maestros que dicen ser cristianos, pero que en el fondo no están predicando el Evangelio? Porque el resultado de dar lugar a esas enseñanzas es precisamente lo que Jesús está advirtiendo ahora en estos versos. Produce en muchos una falsa seguridad de creer que somos salvos, pero que en realidad no. Eso es lo que está advirtiendo aquí Jesús en estos versos. En los versos 21 al 23, claramente el Señor dice que habrán dentro de la iglesia aquellos que creen que son sus discípulos, que le llaman Señor, que proclaman a Jesús como Señor y que incluso hacen milagros en su nombre, profetizan y expulsan demonios en su nombre. Pero Jesús no les conoce y les dirá las duras palabras del verso 23. Nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! ¡Qué advertencia tan estremecedora al final del sermón! ¡Qué manera de terminar un sermón! A mí no se me ocurriría jamás terminar un sermón de esta manera, pero el Señor lo hizo. Porque esa es la preocupación de Jesús. Estas personas de las que está hablando Jesús son como productos de imitación. ¿Alguna vez has comprado un producto que no es original? ¿La copia de algo? Por ejemplo, alguna vez compramos zapatos Puma para cuando miramos atentamente eran Puna. No eran Puma, eran Puna. Y yo decía, ¿por qué tan barato? ¿Cómo saber que algo que tú compras es original o no una copia? ¿Cómo sabes que los Michael Kors son originales, Dani? ¿Cómo saber que porque
lo tremendo de este negocio de las cosas que son copias es que se ha puesto muy, muy prolijo. ¿Te has dado cuenta? Antes, en nuestras épocas, las copias eran baratas imitaciones, pero hoy día las imitaciones son muy buenas, son realmente buenas. Y va desde la tecnología, donde venden en AliExpress el último iPhone, que tranquilamente cuesta más de $1,000,000, lo venden a 200, a 300,000 pesos. ¿Cómo saber que algo es real o auténtico? Porque con tan buenas que son las copias, están todas las marcas ahí, todas las características. Las copias de hoy día son tan buenas. Se hizo un estudio para saber cómo determinarlo y el resultado es que solo el fabricante tiene la palabra final. Solo el fabricante puede decir, esto es lo que tú tienes que buscar en mi producto para saber que estás comprando el original. Muy interesante, me llamó mucho la atención eso. Solo el fabricante sabe cómo distinguir el producto real de una excelente copia. Y eso es lo que vemos aquí al final del Sermón del Monte. Es un pasaje aterrador, hermanos. Porque Jesús está diciendo que hay cristianos de imitación, excelentes copias, pero no el original, no auténticos. Y un día el fabricante los va a examinar. El fabricante va a identificarlos. Los falsificadores hoy día arriesgan multas. No sé si tiempo en prisión, no, ahí no desconozco la ley, pero los cristianos falsificados arriesgan mucho más que una multa. Arriesgan una eternidad separados de Dios en el infierno. ¿Ves por qué es aterrador este pasaje? Nuevamente, es una forma muy fuerte de terminar el sermón, pero el mensaje de Jesús es claro. Él está diciendo, asegúrense de ser mis discípulos. Queridos, amados, asegúrense de ser auténticos. Asegúrate de que no eres una imitación, por muy buena que seas tu imitación, que sea tu imitación. Asegúrate de ser real cuando el Padre te examine. Y Jesús nos dice cuál es la forma de identificar a un cristiano auténtico. Él nos está dando en estos versos la clave para diferenciar un creyente que es copia del creyente que es auténtico. ¿Y cuál es esa clave? La obediencia. Obediencia al Señor. En los versos 21 al 23, Jesús dice que busca obediencia y no palabras. Y en los versos 24 al 27 dice que busca obediencia y que no solamente lo escuchemos. Vamos a estos dos párrafos. Vamos al primero, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así comienza esta sección. La Biblia comenzó relatando la creación. El Génesis nos enseña que Dios creó todas las cosas, que Él es el fabricante, por lo tanto, el dueño de todo. Este es el concepto básico del reino de Dios. Cuando tú lees el reino de Dios, ¿qué significa el reino de Dios? Significa que Dios es el dueño. Él lo creó todo, Él lo gobierna, Él es dueño. Como creador, todo el universo, incluidos nosotros, le pertenecemos. Y todo tiene sentido y armonía solo cuando está bajo su gobierno, bajo su dirección. Nosotros somos completos y plenos
cuando llegamos a vivir bajo su reino, bajo su autoridad, bajo su reinado. El pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, viviendo en el lugar que Dios diseñó. Ese es el reino de Dios. Pero el Génesis también nos enseña por qué no vivimos hoy día de esa manera. ¿Por qué? Porque el ser humano decidió rebelarse contra el gobierno de Dios. Adán y Eva decidieron que sería más divertido, más emocionante vivir según sus propias reglas. Quisieron ser independientes de Dios y se rebelaron contra Él. Rechazaron su autoridad, rechazaron su reinado, y así es como el ser humano ha vivido desde Adán y Eva hasta el día de hoy, en una constante rebelión contra el Creador. Por eso es que hoy día no estamos viviendo por naturaleza propia en el reino de Dios. Ahora, Dios pudo perfectamente haberse deshecho de nosotros. Nuestro patético intento de golpe de Estado no significa ninguna amenaza para Él, para su gobierno, para su reinado. Él sigue siendo el rey. Pero en lugar de deshacerse de nosotros, Él pacientemente permitió que nosotros continuemos y nos reveló sus planes de salvación. Pero también Dios dijo que un día esa paciencia iba a llegar a su fin y que un día Él va a juzgar esta rebeldía del ser humano y que Él va a castigar este rechazo de su gobierno. Y solo aquellos que estén bajo su gobierno, solo aquellos que sean parte de su reino, se salvarán. Jesús está hablando de estas cosas. Ese es el tema de la predicación de Jesús, el reino de Dios, especialmente en Mateo, el reino de Dios. Por eso escogí como logotipo la coronita. El reino es el tema de Mateo. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por el diablo, ni bien terminó la tentación, Él dijo esto, Mateo 4:17. Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese mismo capítulo Él dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino. El reino es lo que está apasionando a Jesús. El Rey de Dios, el Mesías, ha venido y está anunciando las buenas noticias del reino. Pero son buenas noticias solo para aquellos que entran a este reino. Entonces la gran pregunta era, ¿cómo saber si soy parte de este reino? Y quiero que nos transportemos a la época de Jesús. En esa época, todos los judíos pensaban que ya eran parte del reino. Ellos ya pensaban que automáticamente, por ser judíos, eran ciudadanos del reino de Dios. Los religiosos especialmente pensaban que eran miembros selectos del reino de Dios por su adherencia a las tradiciones religiosas y su obediencia a la ley. Pero Jesús viene y predica el sermón del monte y da otra respuesta. De hecho, todo el sermón del monte tiene como propósito enseñar cómo es que alguien llega a ser parte del reino de Dios. Todo el sermón del monte. El sermón del monte comienza con estas palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comienza el sermón. El tema del sermón es membresía del reino. ¿Cómo llego a ser miembro del reino? El sermón comienza con esta primera bienaventuranza y termina con la advertencia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? El sermón empieza con el reino de los cielos y termina con el reino de los cielos. El gran error es leer el sermón del monte como una prédica moralista y a Jesús como un maestro de la moral. No, en este sermón Jesús es evangelista. Está llamando al arrepentimiento.
está enseñando cómo entrar al reino. Y todo el sermón trata de esto. Él habló, hay dos caminos, hay dos puertas. Una puerta es angosta, la otra es ancha. Y todo el tiempo le está diciendo, escojan la vida, escoge el camino angosto. Jesús está preocupado de que todavía hay algunos que creen que han entrado por la puerta angosta, pero no lo han hecho. Por eso dice en los versos 22 y 23, que cuando el Padre venga a juzgar al mundo, en ese día final, muchos le dirán, Señor, Señor. Muchos van a venir sin ninguna duda de que creen en Jesús y le reconocen como Señor. De hecho, lo dicen 2 veces, Señor, Señor. Son enfáticos. Pero la respuesta de Jesús es clara, nunca los conocí. Es un cuadro dramático. Muchos le dirán, te conocí, te serví, hice esto por ti, hice aquello en tu nombre. Pero él simplemente responderá, no te conozco. Y quiero que notes las cosas impresionantes que estas personas han hecho. Verso 22. Han profetizado, han expulsado demonios, han hecho milagros. Estas personas tienen un currículo mucho mayor que el mío. Y me atrevo a decir que incluso el tuyo. Y que la mayoría de los pastores y líderes cristianos de hoy. ¿Cuántos podemos decir hoy día que hemos profetizado, que hemos expulsado demonios? Pero de verdad. De verdad, ¿cuántos podemos decir que hemos hecho milagros? Estas personas pueden decir esas cosas. Pero a pesar de eso, ninguna de esas experiencias son garantía de autenticidad. Fuerte. Porque hoy día fácilmente nos dejamos llevar por eso, ¿no es cierto? Vemos que en una iglesia, en un lugar, está haciendo milagros. Al tiro vamos ahí. Dios tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque hay milagros. No es señal de autenticidad. Jesús dice claramente, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino. De hecho, estas personas, a los ojos de Jesús, son obreros de la maldad. ¿Dónde estamos nosotros? Si bien no podemos presumir de milagros, pero sí, nosotros cada día, cada domingo, proclamamos a Jesús como el Señor. Decimos, Señor, Señor, en las hermosas palabras de nuestra liturgia, en nuestros lindos cánticos, en nuestras oraciones. Y está bien, son verdades que debemos proclamar, pero que no sean verdades vacías, hermanos. Ojo, Jesús busca obediencia al Padre. Vamos al siguiente párrafo, versos 24 al 27. Y el mensaje aquí es el mismo. Jesús busca obediencia y no solamente que lo escuchemos. Él da una ilustración final. Nos invita a imaginar 2 casas. A primera vista, las 2 casas son iguales. Es como cuando vas a un condominio y ves todas las casas iguales y bonitas, ¿cierto? Estas 2 casas son así, son iguales, son lindas, bonitas, habitables. Pero una de estas casas es buena compra. La otra es un desastre seguro. Porque el constructor quiso abaratar sus costos. Así que no invirtió en trabajo ni en material y construyó sobre la arena, dice Jesús. Y cuando venga la temporada de lluvia, esa casa se desmoronará. La otra casa tiene un destino diferente. Los que habiten la otra casa no tienen nada que temer, porque la otra casa tiene un fundamento sólido. Fue construida sobre la roca. Esa casa no se caerá. Claro, para construirla sobre la roca, tomó más tiempo construirla. Costó más trabajo, costó más dinero. Pero su dueño
no debe temer, porque su casa no caerá porque está sobre la roca. Jesús está diciendo, tienes que escoger. ¿Cuál casa quieres que te represente? Porque vienen las lluvias, vienen los vientos, viene la tormenta. Y no son los problemas de la vida, no son las carencias, las dificultades. Las lluvias y los vientos en este pasaje representan el juicio de Dios. Vienen las lluvias y los vientos, la tormenta del juicio del Padre. ¿Estarás de pie ese día o serás destruido? Jesús está advirtiendo de esta terrible posibilidad porque Él no quiere que terminemos en el infierno. Quiere que seamos como en la otra casa, la que soporta los embates de los vientos y las aguas. ¿Cómo se llega a ser una casa sólida y firme sobre la roca? Mira el verso 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las pone por práctica. Y ahora compara eso con el verso 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica. Son similares. Los dos oyen a Jesús, oyen sus palabras, oyen su enseñanza. Los dos son construidos, pero solo uno pone en práctica. ¿Cuál es la diferencia entonces de una casa y la otra? La obediencia. Obediencia es lo que distingue un creyente auténtico de un creyente de imitación. Y quiero que notes algo muy interesante. Cuando Jesús habló de los primeros, del primer grupo, en el verso 21, Él dice que la obediencia del creyente debe ser hacia el Padre. ¿No es cierto? El que hace la voluntad de mi Padre, dice el verso 21. Ahora en el verso 24, cuando habla de las dos casas, la obediencia es hacia ¿quién? Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. La obediencia es a Jesús. No hay diferencia entre los dos. Las palabras de Jesús son las palabras del Padre. Y nuestro destino depende de nuestra relación con Jesús. Lo que está diciendo aquí Jesús es muy potente. Nuevamente, pongámonos en los zapatos de la gente que lo está escuchando en ese contexto. Ahí está predicando Jesús como un maestro, como un rabino que ha venido en un monte, como un ser humano, un hombre, y dice estas palabras. ¿Sientes lo fuerte del peso de estas palabras de Jesús? Es como si yo les dijera a ustedes, hermanos de San Juan, cualquiera de ustedes que a partir de hoy me escuchan a mí, Martín Flores, y obedecen mis palabras, tendrán vida eterna. ¿Cómo te sientes si yo te digo eso? Eso es exactamente lo que está diciendo Jesús. Sus palabras son superiores a las de cualquier otro maestro o líder. Sus palabras son iguales a las palabras de Dios y deben ser obedecidas. Por eso es que vemos luego la reacción del verso 28. Cuando él termina de hablar, la gente se admiraba, la gente quedó en shock. Está sorprendida porque nunca habían escuchado a nadie decir algo semejante. Porque los maestros de la ley en esa época, los rabinos, cuando predicaban, cuando enseñaban, siempre terminaban apuntando a la ley, a la obediencia a Dios o a la ley. Pero cuando Jesús predica, Él termina apuntando hacia sí mismo, a la obediencia a Él. Los rabinos citaban las Escrituras y decían, Dios dice. Jesús cita las Escrituras y dice, yo digo. 6 veces en el Sermón del Monte, Jesús dice, pero yo les digo. Han escuchado que Moisés dijo lo siguiente, pero yo les digo. Jesús nos está enfrentando no con la enseñanza,
sino con el Maestro. El Sermón del Monte nos llama a obedecer, a responderlo a Él, al que enseña. Hermanos, tenemos que decidir quién es Jesús para nosotros. Y cada día tenemos que recordarnos de esa decisión. Tienes que pararte frente a tu espejo y decirte, tú eres discípulo de Jesús. Tú debes obedecerlo a Él. Debes amarlo a Él. Debes someterte a Él. Él es tu Rey. No debemos olvidar de esto. Como decía Fernando hace rato, cuando nos casamos, a veces no pensamos en lo que nos estamos metiendo. ¿No es cierto? Llegamos a matrimonio y a veces no consideramos las palabras que decimos frente al altar. Estaré contigo, sea mejor o peor tu situación, seas más rico o más pobre, en la enfermedad y en la salud, hasta que me canse. No, hasta que deje de sentir esto por ti. No, ¿qué es lo que decimos? Hasta que la muerte nos separe. El Evangelio es algo similar. Jesús está diciendo, ustedes deben escoger. Se compromete conmigo y es de por vida. Y eso es lo que está en juego. Y así termina el Sermón del Monte, con Jesús dando este tremendo llamamiento. Y la gente, impactada. Jesús llamando a seguirle, a reconocerle a Él como Rey. Ustedes harán bien en obedecerme. Ahora quizás alguien me diga, un momento Martín. Yo te he escuchado antes en otras prédicas que nosotros entramos en el reino de Dios solamente por fe y no por nuestras obras. Aquí suena esto a contradicción. Porque ¿cómo puede Jesús decir que nos salvamos por nuestra obediencia? Eso no es salvación por obras. La respuesta, queridos, es que no hay contradicción ninguna. Porque Jesús no está diciendo en el Sermón del Monte que si fallamos en obedecer cada detalle de sus mandamientos, entonces perdemos toda esperanza de entrar en el reino de Dios. No está diciendo eso. El Evangelio de Jesús, la justicia de Jesús, recuerda, es la justicia del corazón. Es este anhelo sincero, un amor sincero, aunque imperfecto, aunque incompleto, pero sincero, por Jesús. A eso es lo que Pablo llama justificación por fe. Porque la fe verdadera, la fe sincera, produce un cambio en el ser humano. Y ese es el punto de la carta de Santiago. La fe sin obras es muerta. La fe produce obediencia y la obediencia es la marca de la verdadera fe. Entonces no hay contradicción entre el mensaje de Pablo y la predicación de Jesús. O en las palabras del Sermón del Monte. No todo el que dice a Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino. No todo el que le escucha entrará en el reino, sino solo el que le obedece, el que demuestra verdadera fe por medio de una vida dedicada a la obediencia. No de una vida que obedece perfectamente, de una vida dedicada a la obediencia. ¿Cuál será nuestra respuesta entonces, querida iglesia? Le pido a Dios que las palabras de Jesús hagan mucho más en nosotros que dejarnos asombrados como la multitud que escuchó este mensaje. Digo, ¿cómo puede decir esto? Y salieron del monte, se fueron a sus casas y ¿qué pasó? Mi oración es que nuestra respuesta al Sermón del Monte no sea emocional, sino que realmente estemos comprometidos
a ir por el camino de la obediencia a Cristo, a reconocer que Él es nuestro Rey, y a un Rey no le puedes decir no. Hermanos, seremos copias muy buenas, imitaciones de calidad, o seremos auténticos, reales y verdaderos. ¿Qué tipo de cristiano queremos ser hoy? Oremos.